Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos al taller de cálculo integral. Esta es la sesión número 2 en la cual vamos a tratar integrales trigonométricas, ¿ok? Todo lo que vimos en la sesión 1 justamente nos va a servir en esta sesión 2. Algo que les hice mucho énfasis era en que justamente teníamos que tener bien claro, muy bien claro, el tema de la sustitución simple y las integrales inmediatas. Sobre todo la sustitución simple. Ahorita que vamos a entrar en materia de integrales trigonométricas, nos vamos a topar justamente que vamos a usar las fórmulas directas, pero todas van a estar basadas en sustitución simple, ¿ok? Vamos a verlo en acción. Que por cierto, vamos a tomar muy en cuenta justamente esto que es el formulario de, cálculo integral, que en ese caso trae justamente nuestras integrales trigonométricas también. Desde la 9 hasta la 18 son las integrales, ¿no? Que es la fórmula inmediata, ¿no? De cómo se resuelve. Estas las vamos a tomar en cuenta y las vamos a usar. También hay que tomar en cuenta que vamos a necesitar nuestro formulario de en este caso de derivadas de trigonométricas. En algunos ejercicios se va a usar porque a veces justamente la misma función trigonométrica puede convertirse en una sustitución simple y necesitamos tener la derivada. Entonces, para eso también lo vamos a tener en cuenta. Bien, aquí tenemos nuestra primera integral de sustitución directa, en este caso de integrales trigonométricas. ¿Por qué digo sustitución directa? Porque, por ejemplo, ustedes aquí se pueden percatar, ¿no? Tengo un 1 más coseno de 3x a la 4, ¿ok? Para este caso sí es un poco exagerado, por así decirlo, ¿no? Que tú, ¿cómo vas a desarrollar ese binomio, ¿no? A la cuarta potencia? Sería muy exagerado. Entonces, ese tipo de cosas siempre te vas a dar cuenta que tiene un porqué. Y lo que vamos a hacer aquí justamente es encontrar esa sustitución. Yo siempre te lo voy a aconsejar, ¿ok? Vas a ver cómo nos va a servir bastante. Lo que está aquí adentro de la integral, esto que está aquí, eso va a ser mi u. Entonces, bueno, v en este caso, vamos a ocupar v. V en este caso es 1 más coseno de 3x, ¿ok? Bien, entonces ese lo voy a definir como mi v y eso es lo que voy a sustituir, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es sacar la derivada, ¿ok? ¿Cuál es la derivada de v? Pues la derivada de v es dv, ¿ok? ¿Cuál es la derivada de 1? La derivada de 1 es muy fácil, es una constante, pues me da 0. Y ahora tengo la derivada de coseno de 3x. Vamos a revisar su fórmula. Bien, como podemos observar, la derivada de coseno de v es menos n de v por la derivada de v. O sea, hay que derivar también esta parte de aquí, ¿ok? Entonces va a ser menos n de v por la derivada de v. Entonces vamos a hacerlo. Entonces en este caso me va a quedar menos seno de lo mismo, o sea, de v 3x, y luego me dice que multiplique por la derivada de v, que es un 3x. La derivada de 3x recuerda que sería nada más un 3 porque se elimina la x y me queda el diferencial de x, ¿ok? Bien. Entonces nos podemos percatar justamente que no tenemos, en este caso no tenemos, el 3 es el único que no tenemos, tengo dx y justamente vean, tengo el seno de 3x. Si yo no tuviera ese seno de 3x, yo no podría hacer la sustitución simple porque no estaría completa la derivada. Hay que recordar que tiene que estar completa la derivada, ¿sí? Para que esta integral se vaya, o sea, para que yo pueda aplicar la fórmula, vaya. Entonces en este caso sí tengo este y tengo el de x. Lo único que me está sobrando es un menos y un 3. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Los voy a pasar del otro lado. Entonces voy a pasar dv y voy a pasar acá un menos 3, ¿no? El menos y el 3 que no tengo. Y aquí dejo el seno de 3x por dx. Eso es lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces ahora sí, justamente lo que sí tengo, que es esto, lo voy a dejar aquí, ¿ya vieron? Porque eso lo voy a sustituir justamente. Bien, me voy a mi sustitución. Entonces en este caso ya va a quedar diferente, va a ser la integral de ¿qué? La integral para empezar de v a la 4, porque todo eso de ahí es v a la 4. Y luego en lugar de seno de 3x, o sea yo tengo seno de 3x y de x, en lugar de todo esto, ¿ya vieron? Están conectados, que lo voy a cambiar por este. Entonces voy a poner mi dv sobre menos 3, ¿ok?
Bien, y ahora acuérdense que aquí lo que hacemos es sacar las constantes, no nos sirven, que en este caso es menos un tercio de la integral de v a la 4 de v, ¿ok? Bien, aquí hay una integral directa, justamente por eso las vimos antes. La voy a colocar aquí arriba para no regresar al formulario, porque sé que es la integral de v a la n de v es igual a v a la n más 1 entre n más 1 más c. Eso es lo que yo tengo, ¿ok? Esa es la fórmula básica que justamente vimos. Vamos a marcarla aquí, ¿va? Ahí está mi fórmula. Bien, entonces vamos a aplicar esa fórmula. Y entonces me va a quedar menos un tercio de v en este caso a la 5, porque es 1 más, bueno, en este caso 4 más 1 es 5, sobre 5, ¿ok? Y bueno, lo voy a multiplicar y me va a quedar en este caso menos un quinceavo, 3 por 5 es 15, aquí no es 35, es 3 por 5 es 15, se multiplica, de v a la 5, pero bueno, más c, por cierto, aquí hay que poner siempre nuestro más c, no hay que olvidarnos de nuestra constante de integración. Y bien, bueno, aquí el chiste justamente es que la v en este caso es 1 más coseno de 3x. De hecho acá lo tengo, vean, v es 1 más coseno de 3x. Y eso es lo que yo tengo que colocar acá. Entonces me va a quedar menos 1 sobre 15, ¿ok? Y en lugar de v a la 5 voy a poner 1 más coseno de 3x elevado a la quinta potencia, ¿ok? Más c. Y este, señores, es mi resultado, ¿ok? Ese va a ser mi resultado. No tengo que desarrollar ese binomio a las 5, sino ahí se queda, ¿ok? Bien, vamos con otro ejercicio. Bien, nuestra siguiente integral es esta, es un secante cuadrada de 2x, raíz de 2 menos tangente de 2x. No, de hecho aquí nos faltó, vamos a colocarlo en nuestro diferencial de x, ¿ok? Bien, justamente, ¿quién vendría siendo la v? Porque obviamente si ustedes revisan el formulario, no existe una integral tal cual de esto, o sea, que diga secante de v raíz de 2, o sea, esto no existe una integral como tal así, una fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo más esencial, estamos en sustitución directa. Lo primero que tienes que ver es, por ejemplo, ahí como tienes una raíz, si lo que está dentro de la raíz puede ser v y lo que está afuera, entonces está completando lo que yo necesito, ¿ok? Vamos a hacerlo. Entonces yo voy a decir que v en este caso es 2 menos tangente de 2x. Lo que está dentro de la raíz, porque es como si fuera elevado a la 1 medio, entonces me va a servir. Ok, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de v, o sea, la derivada de esto, la derivada de 2 es 0. Ahora vamos a ver cuál es la derivada de tangente de 2x en nuestro formulario. Y bien, aquí está, la fórmula número 10. La derivada de tangente de v es secante cuadrada de v por la derivada de v, ¿ok? Eso va a ser secante cuadrada de v por la derivada de v. Entonces, en este caso me va a quedar el 2, ya dijimos que era 0. Entonces, aquí me va a quedar menos, se mantiene el menos, secante, ¿ok? Secante cuadrada de v, o sea, secante cuadrada de 2x, por la derivada de v, o sea, la derivada de 2x, ¿ok? La derivada de 2x es un 2, nada más quito la x y mantengo el de x. Y ahora sí me voy a fijar si se puede hacer. Y sí se puede, ¿no? Tengo el de x, lo necesito. Y luego tengo secante cuadrada y acá vienen secante cuadrada de 2x. Lo único que me está sobrando, o sea, que no tengo acá arriba, es un menos 2. ¿Qué voy a hacer con ese menos 2? Lo voy a pasar dividiendo. Entonces dv es sobre menos 2 para completar después. Y me va a quedar aquí mi secante cuadrada de 2x, ¿ok? Con mi dx, ¿ok? De eso se trata. Ahora, bueno, voy a hacer entonces ahora sí mi sustitución. Entonces al hacer mi sustitución, justamente me va a quedar que en lugar de v voy a poner o sea, en lugar de 2 tangente de 2x voy a poner v que esté elevado a la 1 medio, ¿ok? Hay que recordar justamente lo siguiente. Este raíz, acuérdense que se convierte a potencia a la 1 medio, ¿no? Por si tienen alguna duda. Entonces es a la 1 medio. Y ahora en lugar de secante cuadrada de 2x de x voy a poner lo que me corresponde, que va a ser un dv sobre menos 2. Eso es lo que voy a colocar. Y bien, y ahora voy a en este caso acomodar, saco el menos 1 medio porque esa es una constante y me queda v a la 1 medio de v. ¿Ok? ¿Qué fórmula voy a ocupar? Pues voy a ocupar la de siempre, ¿no? Que va a ser la integral de v a la n de v, que es v a la n más 1 entre n más 1 más c, ¿no? Que en este caso particularmente tengo una fracción, pero me va a quedar menos 1 medio de v a la 1 más 2 a la 3 medios, en este caso, más c.
Si yo acomodo esto me va a quedar menos un medio, ¿no? En este caso es un menos un medio, se mantiene igual. Y luego, ok, en lugar de 3 medios, bueno, de v, para empezar, en lugar de v voy a poner lo que corresponde a v, que es 2 menos tangente de 2x elevado a la 3 medios más c, ok. Y después me va a quedar, si lo convierto bien a radical, va a ser raíz cuadrada, porque es 2 es medios, raíz cuadrada de 2 menos tangente de 2x, todo eso elevado al cubo, más mi c, ¿ok? Y ahí está mi resultado. Este de aquí vendría siendo el resultado, ¿no? Entonces no hay una fórmula directa, sino hay que usar principalmente, primero hay que ver si se puede hacer sustitución directa. Cuando no se pueda, ya vemos qué hacer, ¿no? Pero de momento lo primero que tienes que pensar siempre que te topes una de este estilo, tienes que ver si se puede hacer directa, ¿ok? Con sustitución simple. Bien, en este ejercicio ahora vamos a ver cosecante cuadrada de 5x entre 1 más cotangente de 5x. La realidad es que habría que checar cuál es la derivada de cuál, ¿ok? Para tomar una decisión de quién va a ser v. Lo importante es que uno sea la derivada del otro para que puedas obtener la v y por ende puedas hacer la sustitución, ¿ok? Vamos a revisar el formulario. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, que la derivada de cotangente es cosecante cuadrada y la derivada de cosecante es cosecante por cotangente. Entonces yo creo que la que nos va a servir justamente es esta, porque abajo tengo un cotangente y arriba tengo un cosecante cuadrada y estaría completo. Aparte les voy a decir algo, la realidad es que la derivada tendría que estar arriba, que es el cosecante cuadrada, no puede estar en la parte de abajo, ¿ok? Entonces el cotangente no podrá ser derivada, entonces yo creo que sí vamos a considerarlo de esa forma. Bien, entonces nuestra v va a ser 1 más cotangente de 5x. Digo, si te equivocas y por ejemplo cuando sacas la derivada no coincide o no queda bien, la ventaja es que lo puedes considerar diferente, buscar la forma de que quede, ¿no? Ya si de plano nada queda, entonces sí, pues vamos a tener que pues checar de qué otra forma hacerlo, si fuera el caso, ¿no? Entonces en ese caso la derivada de v pues es dv, la derivada de 1 es 0 y la derivada de cotangente vimos que era menos cosecante cuadrada de 5x por la derivada de 5x, que sería 5 con el diferencial de dx, ¿ok? Bien, y ahora justamente lo que sigue es que vamos a checar lo que nos está sobrando, que por ejemplo aquí en ese caso tengo un 5 y tengo un menos que me están sobrando, tanto el 5 como el menos lo voy a pasar del otro lado. Entonces va a ser dv sobre menos 5 es igual a cosecante cuadrada de 5x de x. Ahí está. Y justamente vean, tengo dx, el dx y tengo el cosecante cuadrada. Si no tuviera ese cosecante cuadrada no podría resolverla, ¿ok? Ese sería un problema. Pero si la tengo, entonces voy a hacer ahora sí mi sustitución, ¿ok? Entonces me va a quedar, integral. En lugar de cosecante cuadrada de 5x de x, ¿qué voy a poner? dv sobre menos 5, ¿no? Todo eso ahí arriba, ¿ok? Y en la parte de abajo, pues tal cual voy a poner mi v, ¿ok? Voy a poner mi v, que es lo único que tengo. Y voy a sacar en ese caso el menos 1/5, porque ese me está estorbando. Y se va a quedar el dv y acá se va a quedar el v, ¿ok? Ahí está, ya lo conseguí. Ya lo logré, ya quedó de esta forma. Bien, ¿qué fórmula voy a ocupar aquí? Acuérdense, no se vayan a confundir. Aquí no puedo ocupar la que hemos estado ocupando de v a la n. Porque es, si yo subiera esto, o sea, si yo subiera esto y lo pusiera como integral de v a la menos 1 de v, no podría hacerlo, ¿ok? ¿Por qué no podría hacerlo? Porque tengo menos 1 más 1 me va a dar 0. Eso no podemos hacerlo. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestra fórmula de integral de dv sobre v, que sí la tenemos, que existe, que es logaritmo natural de v más c, por cierto que esto es en absoluto, ¿ok? Eso sí lo tengo, eso sí lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál sería entonces la integral de esto? Pues va a quedar menos 1/5, se mantiene menos 1/5 del logaritmo natural de v. Eso es lo que voy a hacer, más c. Entonces, en ese caso es menos 1/5 del logaritmo natural de v, que en este caso mi v es 1 más cotangente de 5x, ¿no? Más c. Y ahí está mi resultado. Así de fácil. Ya vieron, nada más es checar quién es la derivada de quién para que pueda hacerlo correctamente.
Bien, siguiente ejercicio tenemos la integral de coseno de x sobre seno cúbico de x, ¿ok? Vamos a revisar las fórmulas para ver qué podemos hacer. Lo más lógico es que el seno, no el seno cúbico, porque integral de seno cúbico, derivada de seno cúbico como tal, no existe, ¿ok? Más bien sería seno, vamos a revisarlo. Bien, revisando tenemos que la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno, por ejemplo acá está. Y si se dan cuenta de lo que les digo, no existe como tal la derivada de seno cúbico. Les voy a explicar por qué. Nosotros quisiéramos hacer la derivada de, o sea, por ejemplo, decir que tienes seno cúbico de x. La derivada de esto, en este caso, esto se tiene que ver como seno de x elevado al cubo. ¿Me explico? Entonces es lo mismo, de hecho solamente es la notación la que cambia, pero a veces se tiene esa duda, ¿no? Entonces la derivada como tal sería 3 seno de x, todo esto al cuadrado, ¿no? Por la derivada de seno de x, que sería coseno de x, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, se complica demasiado. Por eso no nos conviene considerarla como seno cúbico. Solamente vamos a considerar que v es solamente seno de x. ¿Cuál fue la derivada de seno de x? Vamos a revisar. Si tienes duda, yo siempre te recomiendo que revises tu formulario, ¿no? Por el tema de los signos, porque por ejemplo luego la de seno y coseno, lo único que cambia luego es un signo. Entonces es mejor revisar. Entonces derivada de seno es coseno. Bien, entonces en este caso la derivada de este seno va a ser, por lo tanto, coseno de x. La derivada de x es 1, ya no se pone, de x. Ahí está, ¿ok? Bien, vamos entonces a hacer la sustitución, porque aquí ya no hay mucho que hacer. De hecho, si se dan cuenta, ni siquiera hay que despejar nada, porque ven, está coseno de x, o sea, ya está eso, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces va a ser la integral, en este caso de dv, sobre v a la 3, ¿ok? Porque es seno de x elevado al cubo, ¿ya vieron? Ya vieron por qué también les expliqué justamente en la primera sesión lo de las básicas, porque no las vamos a topar. Aquí nos estamos topando una de las básicas de las que vimos la primera sesión, donde tienes que ocupar pues justamente álgebra para acomodar esto, ¿no? Que ponerlo como v a la menos 3 de v. Y entonces, ahora sí ya puedo hacer mi integral, que va a ser v a la menos 3 más 1, acuérdense, sobre menos 3 más 1 más c. O sea que me queda v a la menos 2 sobre menos 2 más c, ¿ok? Pero no podemos dejarlo así, hay que cambiarlo. Entonces en lugar de v, lo que voy a hacer es colocar lo que vale v, que en este caso es seno a la menos 2 de x, ¿no? Sobre menos 2 más c, que no lo voy a dejar como menos 2, lo voy a convertir, lo voy a bajar, me va a quedar menos 2 aquí, seno cuadrado de x más c. Esto sería lo correcto, ¿no? Que quede en positivo el exponente de la función trigonométrica. ¿Ok? Entonces esto va a ser también algo muy común que te vas a topar. Entonces tienes que considerarlo. Es muy raro, al menos con, ¿qué sería? Cosecante cuadrada, si no me equivoco. Y secante cuadrada me parece que tienen derivadas, ¿no? Bueno, más bien integrales directas, perdón. Pero de ahí en fuera no, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algo también muy básico de sustitución simple, que a lo mejor aquí ya no involucras tanto las trigonométricas, es algo como esto. Tengo seno de x medios, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no hay nada como tal que tenga yo que, por ejemplo, que otras funciones trigonométricas. Entonces, aquí sí directamente voy a usar la fórmula, la de seno, la integral de seno de v, ¿ok? Entonces, para poder hacer la fórmula, primero tengo que definir mi v y ver si está completo. Aquí cuando es directa, pone como este caso, que no voy a hacer ninguna modificación, v vendría siendo x entre 2, ¿ok? Que es lo que es el argumento de la función trigonométrica. La derivada de esto va a ser un medio de dx, o sea, solamente se elimina la x, me queda un medio y mantengo el de x. Si ustedes se dan cuenta, tengo un medio y acá no tengo el 1 medio aquí afuera porque debería de tenerlo. Entonces lo que voy a hacer es pasar ese 2 multiplicando justamente al de b y me va a quedar de esta forma, ¿ok? Bien, entonces una vez que yo tengo esto, ya puedo hacer mi sustitución. Va a ser la integral de ¿qué? De seno de v, ¿ok? Por, en este caso, la de x, que va a ser 2 de v, ¿ok? Y lo acomodo y me queda 2 integral de seno de v por dv,
¿Ok? Y ahora sí vamos a checar la fórmula de integral de seno de v o de v. O sea, aquí ya no vamos a ocupar de las básicas, aquí sí ya vamos a usar directamente trigonométricas. Bien, y aquí en el formulario de cálculo integral justamente tengo la integral de seno de v es menos coseno de v, ¿ok? Esa es la que vamos a ocupar justamente. Y así lo coloco, solamente que en este caso mantengo el 2, entonces va a ser menos 2 por el menos coseno de v más c. Y voy a cambiar el v por lo que corresponde, que en este caso sería menos 2 coseno de v, que sería x sobre 2, ¿no? Más c. Y ahí está mi resultado. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos ahora sí usando las integrales trigonométricas. ¿Ok? Si se dieron cuenta en el pasado, aparentemente eran integrales trigonométricas. Bueno, sí había trigonometría ahí, pero por sustitución simple se resolvían y terminaba quedando algo muy simple como una integración inmediata. ¿Ok? En este caso ya estamos metiéndonos a que directamente vamos a usar las fórmulas de integrales de trigonométricas. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente. ¿Cómo sé que tengo una integral de ese tipo? Porque vean, aquí directamente solo tengo una función trigonométrica y es coseno. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser v? Pues v va a ser x cuarta sobre 3. La derivada de eso va a ser 4 tercios, ¿no? 4 tercios de x a la 3, ¿ok? De x. Y de hecho, si se dan cuenta, justamente tengo el de x, tengo x cúbica y mi dx, ¿ok? Y pues vamos a pasar multiplicando el 3 y dividiendo el 4, porque esos no los tengo. Me doy cuenta aquí, no tengo ningún 4, ningún 3, entonces esos los tengo que pasar del otro lado. 3 de v sobre 4 es igual a x cúbica de x. Ahí está, eso sí lo tengo. Y hago mi sustitución. Entonces en este caso es la integral de, en este caso es coseno de v, ¿no? Por, en este caso, 3 cuartos de dv, que es en este caso el de x cúbica. O sea, esto de aquí lo estoy cambiando por esto, porque vean, ahí está. ¿Ok? Bien, entonces saco el 3 cuartos, ¿no? Integral de coseno de v dv, ¿no? Y vamos a checar qué fórmula en este caso o cuál es el resultado de usar esta fórmula. Bien, como pueden ver, la integral de coseno de v tal cual es seno de v. Así la vamos a ocupar tal cual. Entonces en este caso va a ser 3 cuartos de la integral de coseno de v, que vendría siendo seno de v más c. Entonces va a ser 3 cuartos de seno de v, que en este caso v recordamos que es x cuarta sobre 3, ¿no? Más c. Y ahí está mi resultado. Ya vieron, es muy simple, solamente es identificar que es una integral relativamente directa, solamente hay que tener cuidado con completar el diferencial, o sea, completar lo que me hace falta para poder hacer mi fórmula, ¿ok? Ok, vean, aquí parece ser, ¿no?, que tengo dos funciones trigonométricas, cosecante y cotangente. Ok, antes de espantarme porque hay dos, lo primero que tengo que hacer es revisar mi formulario. Capaz que hay una fórmula tal cual así directa. Vamos a revisar el formulario. Bien, revisando aquí el formulario, es algo que voy a corregir porque vean, se me repitieron estas dos, ¿no? Esas dos fórmulas. Ok, eso lo voy a corregir, pero bueno, les voy a dar, aquí debería de haber dicho en lugar de esto, ¿no? Aquí debe haber dicho integral de justamente, si existe, que es cosecante de v por cotangente de v, ¿ok? Por la derivada de v. Y esto tal cual sería el resultado menos cosecante de v más c, ¿ok? Eso lo voy a corregir para mandárselos así adecuadamente, no me había percatado, pero bueno, para eso es justamente para darnos cuenta de estos detalles. Entonces vamos a ocupar tal cual la fórmula como es. Bien, entonces primero voy a definir que mi v es x sobre 6, que es algo que nos está haciendo falta, y sacar la derivada. La derivada de esto es un sexto de dx, ¿ok? El 6 no lo tengo, si se dan cuenta, no existe por aquí ni por acá, no hay ningún 6. Entonces pasa 6 de v y acá me queda mi dx, mi diferencial, ¿ok? Bien, y entonces me pongo a la tarea de hacer la sustitución, que en ese caso va a ser integral de cosecante de v, cotangente de v, y acá va a ser 6 de v, ¿ok? Y entonces saco el 6, me saco el 6 y 6 cosecante de v
cotangente de v de v. Y ya vimos que la integral de esto, en este caso, es menos 6, se mantiene el 6. Más que pongo el signo menos primero para que no se vea como 6 y luego el menos para que esté restando y no se está restando. Sería menos 6. Quedamos que era cosecante, el resultado es cosecante de v más c. Entonces me va a quedar tal cual menos 6 cosecante de v, que en este caso es x sobre 6, ¿no? Más c. Y ahí está mi resultado, ¿ok? Ese sería mi resultado. Les digo, es muy directo. Nada más hay que tener cuidado en ese caso. Que no les espante que la fórmula se vea así como que tengo más funciones trigonométricas. No, de hecho hay integral de secante cuadrada, de cosecante cuadrada. Como vieron, la que se me repitió, secante por tangente, esa también es otra integral directa, ¿no? Que parecería que pues aquí son dos funciones trigonométricas, pero bueno, esa condición que tienen de estar juntas las hace tener una integral directa. Ok, vamos al siguiente. Justo lo que les decía, vean, aquí tengo un secante cuadrada, ¿no? Parece muy raro, pero sí existe. Primero vamos a decir qué es v. V es 3x cuadrada, ¿ok? La derivada de esto sería 6x de x. Y vean, percátense de algo. Acá tengo un 5 y aquí tengo un 6, entonces no está completa, me hace falta este 6, ¿ok? El x está, y de hecho si no estuviera ese x, por cierto, este x si no estuviera aquí, no podría hacerlo porque me está pidiendo forzosamente que yo tenga estos. Este lo puedo completar, pero esto no lo puedo completar. Si yo no lo tengo, no la puedo hacer, ¿correcto? Bien, entonces el 6 lo paso dividiendo, se me queda dv sobre 6 es igual a x de x, ¿no? Y entonces voy a hacer mi sustitución. Entonces es integral, en este caso de secante cuadrada de v, y luego es dv sobre 6. ¿Ok? dv sobre 6 al hacer la sustitución. Y entonces vamos a revisar cuál es la integral para que la vean. Y aquí está, secante cuadrada de v es solamente tangente de v más c. Así de simple. Bien, entonces aquí vamos a sacar el 1/6, por cierto, porque me está estorbando. Bueno, no es que esté estorbando, pero pues no se va a hacer nada con él. Secante cuadrada de v de v. Y entonces la integral es 1/6 de tangente de v más c, que va a ser 1/6 de tangente de v, que en este caso lo v es 3x cuadrada dentro del paréntesis más c. Y ahí está mi resultado. Es realmente muy fácil. Bien, ahora tenemos una integral que es 7x secante de 2x cuadrada de x, ¿ok? Bien, como ya sabemos, para ese tipo de integrales, ¿no? Vamos a decir que v es 2x cuadrada. Y sacamos su derivada, que en este caso va a ser 4x, ¿no? Y se mantiene el de x. Siempre ponemos el de x, por cierto. Digo, le estaba poniendo, pero quería recordarles que siempre se coloca, ¿no? Bien. Tenemos el x, así que sí vamos a poder hacer la integral. Aquí está el x y el de x, sí los tengo. El único que no tengo, bueno, el 7 está sobrando acá y acá el 4. Entonces lo voy a pasar dividiendo. dv sobre 4 es igual a x de x, ¿ok? Bien, entonces ahora voy a hacer mi sustitución y entonces va a quedar la integral de, en este caso, 7 secante de v, y voy a poner dv sobre 4, ¿ok? El x de x se cambia por dv sobre 4 y entonces aquí saco el 7/4, ahora como fracción, de secante de v de v, ¿ok? Bien, entonces ahora voy a checar cuál es mi fórmula para integrar eso. Bien, aquí está, vean, no nos vayan a confundir, hay un secante cuadrada, hay un secante por tangente y está la secante tal cual solita. La integral de secante de v es logaritmo natural de seno de v más tangente de v, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a colocar. Bien, entonces va a quedar 7/4 de integral. Bueno, ya integral ya no, ya justamente ya vamos a hacer la integral, que en este caso entonces es logaritmo natural de absoluto secante de v más tangente de v, y esto es más c, ¿ok? Bien, y entonces ya nada más hago el cambio, que sería 7/4 del logaritmo natural de secante, en este caso de v, que era 2x cuadrada,
más tangente de 2x cuadrada, ¿ok? Y luego más c al final. Ok, estas integrales ya repito, son fáciles, ya una vez que se tiene claro que nada más vas a hacer la sustitución, pero justamente hay que tenerlas bien claras porque en los métodos de integración se van a ocupar bastante y es importante tener claro esta sustitución, ok, para que lo tomes en cuenta. Bien, la integral número 10 es una integral que me gusta para que tengan una perspectiva y que no les espante ese tipo de cosas. Aquí yo siento que puede espantar el hecho que tienes un raíz de x y dices, oye, ¿qué voy a hacer con ese raíz de x? ¿No? En los pasados había puras, justamente, pues trigonométricas o directas y como que causa mucho conflicto. Entonces no te tiene que causar conflicto. Lo primero que tú tienes que checar y hacer siempre es ver si tienes la derivada de v. ¿Quién sería en este caso la sustitución? O sea, v sería pues raíz de x, que representada de otra forma podrías verlo como x a la 1/2, ¿correcto? Justamente para poder hacer la derivación, de hecho vas a tener que hacer esto, ponerlo como x a la 1/2. Ahora, voy a derivarlo. Entonces la derivada de esto, ¿cuál es la derivada de x a la 1/2? Hay que recordar que la derivada de x, en este caso x a la n es n por x a la n-1, ¿no? N por x a la n-1, prácticamente, ¿no? Entonces en este caso va a ser 1/2, que es lo que es la n que pasa multiplicando, de x a la 1/2 menos 1 es menos 1/2, ¿ok? Por el de x. Pero vean, esto no se puede quedar así, de hecho lo podemos acomodar. Quedaría 1 sobre 2 y aquí queda x a la 1/2 de x porque baja y se hace positivo, ¿no? Justamente lo que vimos al principio. Este conocimiento de leyes de los exponentes es importante. Y luego si lo modifico me va a quedar 1/2 de raíz de x, porque es x a la 1/2 es raíz de x. Y vean esto, justamente lo que necesitaba. Ese raíz de x está en el denominador y aquí está el de x, pues es justamente lo que yo necesitaba. Si no tuviera eso no podría resolverlo, ¿me explico? Ese 2 pasa multiplicando entonces porque ese sí no lo tengo acá arriba. Entonces me queda 2 de v y acá me queda de x. Déjame colocarlo correcto porque me quedó ahí feo. De x sobre raíz de x, que eso es justamente lo que yo necesitaba, tener estos para hacer mi sustitución. Y ahora sí sustituyo, entonces va a ser la integral de tangente, ¿ok? Tangente de v por 2 de v, ¿ok? Nada más hay que sacar el 2 tangente de v, ¿ok? Vamos a checar la fórmula de tangente de v. Bien, aquí la tenemos, es tangente de v es menos logaritmo de coseno de v o puede ser logaritmo de secante de v, ¿ok? Puede ser cualquiera de las dos. La verdad es que aquí pues no importa cuál pongas, la verdad es que son dos posibles soluciones, ¿no? La que te parezca mejor puede ser. Bien, entonces lo coloco y me quedaría 2 logaritmo natural, ¿no? Habíamos dicho que era logaritmo natural, bueno, había dos opciones, ¿no? Pues podemos poner la que sea, vamos a poner logaritmo de secante, ¿no? Logaritmo de secante de v, que era la segunda, más c. Y esto me termina quedando como 2 logaritmo natural de secante de v, que v en ese caso era raíz de x, ¿ok? Más c. Así quedaría, ¿ok? No hay más que hacer. Si acaso hay, por ejemplo, el 2, a veces podría por tema de leyes de los logaritmos introducirse, ¿no? Pero bueno, lo podemos dejar así, no hay mayor problema. Bien, aquí ya nos vamos a meter en una parte más interesante, la verdad, que es cuando tienes que hacer unas modificaciones por identidades trigonométricas, ¿ok? Si no tienes claras tus identidades, te recomiendo que siempre tengas un formulario a la mano. Algunos formularios ya tienen las identidades ahí a la mano. Yo conforme las voy usando se las voy a ir recordando, ¿ok? Entonces, en este caso, si nosotros dijéramos, ¿no? Que será a lo mejor entre comillas lo más lógico, dijéramos que v fuera 1 menos tangente cuadrada de x, vamos a checar la derivada de tangente que como tal no está, no existe. Entonces no me va a quedar lo de arriba, que es una tangente de x, pero vamos a confirmarlo. Bien, y aquí está, vean, no existe ninguna derivada como tal como fórmula de tangente cuadrada. De hecho, si yo tuviera que hacer eso, tendrá que ponerlo tangente al cuadrado de x y tratarla como una potencia. Sería 2. Ay, perdón.
se movió, sería 2 tangente de x a la 1 por la derivada de tangente, que ahí sí sería secante cuadrada de x. Pero si se dan cuenta, esto no lo tengo, yo solamente tengo un tangente en la parte de arriba, ¿ok? Tengo un 2 tangente, de hecho me faltaría ese secante cuadrada. Si lo tuviera, sí me serviría de hecho. Pero bueno, no es el caso, entonces no lo voy a poder utilizar de esta forma. ¿Qué vamos a hacer cuando no pueda utilizarlo directamente en la sustitución? Pues usar identidades. Bien, las identidades son un tema bastante interesante, la verdad. Son un tema que a lo mejor resulta un poco complejo a la mayoría, porque sí se requiere de bastante conocimiento, y más que conocimiento, la verdad es como esta habilidad matemática de buscar que queden las cosas, mucha álgebra, la verdad. De todas formas voy a intentar hacérselos lo más simple posible, pero pues es algo que se pueden topar, y lo tienen que considerar, ¿ok? Bien, cuando yo tengo tangentes, yo siempre les aconsejo a mis alumnos que hagan algo que es convertir todo a senos y cosenos. Yo siempre lo he hecho así y la verdad es que resulta muy fácil, porque esa es otra. En identidades puedes hacerlo de diferentes formas y llegar a lo mismo, ¿ok? Entonces yo siempre que tengan tangentes o cosecantes así, yo les aconsejo que lo cambien todo a senos y cosenos y lo operen de esa forma. ¿A qué voy con esto? Voy a anotarlo de este lado. Sé que tangente de x va a equivaler a seno de x sobre coseno. Esa es una identidad, ¿ok? Y lo voy a ocupar aquí. Entonces voy a hacerlo aquí abajo. Lo voy a ir a hacer aquí abajo para que primero lo simplifiquemos, ¿no? Entonces me va a quedar 2, en este caso seno de x sobre coseno de x. Y abajo me va a quedar 1 menos, es tangente cuadrada, entonces ¿qué me va a quedar? Pues seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Ok, eso sería mi sustitución. Ahora voy a hacer la operación matemática de esto, algebraica. En el caso de lo de arriba, pues se queda igual. 2 seno de x sobre coseno de x. En la parte de abajo voy a hacer la resta, ¿no? Que pues ya sé que el mínimo común múltiplo, pues que va a ser coseno cuadrado de x, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba es coseno cuadrado entre 1 por 1, me va a quedar coseno cuadrado de x y voy a mantener el menos seno cuadrado de x, ¿ok? Este sería el primer paso, ¿ok? Bien, ahora puedo aplicar aquí, obviamente, mi división de fracciones, ¿no? Compleja. Bueno, es división de fracciones tal cual. Entonces acuérdense que es lo de en medio se multiplica y lo de los extremos se multiplica y se pone arriba y lo otro se pone abajo. Entonces me va a quedar prácticamente 2 seno de x y me va a quedar aquí un coseno cuadrado de x. Y en la parte de abajo me va a quedar un coseno de x. De hecho aquí, perdón, le puse un cuadrado, ahí está, coseno de x. Y en paréntesis me va a quedar coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿ok? Ese es algo, ya avanzamos. Ahora, se puede simplificar aquí algunas cosas. Bueno, algo que se puede simplificar es este coseno con este coseno cuadrado. O sea, se elimina 1 con 1. Y me va a quedar 2 seno de x, coseno de x, se elimina ese coseno también de abajo y ya nada más me queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y aquí viene algo muy importante. Si ustedes revisan su formulario de identidades, van a ver que, por ejemplo, seno de 2x equivale a 2 seno de x coseno de x. Es muy usada, la verdad. Es que seguramente en algún momento se la toparon, ¿no? Y entonces la otra opción es, bueno, no la otra opción, sino la otra cosa que pueden checar en sus identidades es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que normalmente equivale a coseno de 2x, ¿ok? Bien, entonces es por esa razón que vamos a cambiarlo por eso, ¿no? Entonces me va a quedar, al cambiar, hacer la sustitución, me va a quedar arriba un seno de 2x y abajo me va a quedar un coseno de 2x. ¿A qué es igual seno entre coseno? Pues a tangente. La ventaja es que quedaron 2x y 2x. Por esa razón sí puedo hacer lo siguiente, que sería poner un tangente de 2x, ¿ok? Y vean, todo esto que hice, que bueno, yo sé que fue muy laborioso, yo entiendo que a lo mejor ustedes digan, oye, yo no voy a poder hacer eso solo, es práctica. Identidades es práctica, que sí tengas tus fórmulas y practicarle y darle identidades, ¿ok? Entonces,
Sí se puede, solamente que es practicar y con las fórmulas a la mano. Yo porque me las sé, ¿verdad? Pero ustedes las tienen a la mano y pueden estar jugando con esto y estar buscando la forma de resolverlo. Puedes encontrar otra forma de hacerlo aparte, ¿no? Entonces vean, todo esto se reduce, vean, con identidades a tangente de 2x, ¿ok? 2x de x. Y ya puedo hacer justamente mi integral. O sea, ya voy a poder hacer mi integral sin necesidad de hacer tanto rollo. Su v es 2x, ¿ok? Y la derivada de esto pues va a ser 2 de x, ¿no? Entonces me va a quedar que dv sobre 2 es igual a mi diferencial. Y hago mi sustitución, entonces me va a quedar integral de tangente de v. No hay que olvidarnos de esto, porque no es una x, es un 2x y eso afecta. Siempre que eso sea diferente de x, vas a tener que completar, no hay de otra. Y entonces me queda dv sobre 2. Y saco el 1 medio y tengo tangente de v de v, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a checar cuál es la fórmula. Ya la habíamos ocupado, ahí está, es tangente en este. Bueno, puedes ocupar la de secante de v. Ahorita vamos a ocupar, si les parece, menos logaritmo de coseno de v, ¿no? Para que sea diferente. Entonces mi resultado va a ser menos 1 medio del logaritmo natural de coseno de v más c, ¿no? O sea, menos 1 medio del logaritmo natural de coseno, en este caso coseno de v, que vendría siendo mi 2x, ¿ok? Este es más c, y ahí está, ¿ok? Eso sería todo. Bien, aquí tenemos otra integral que vamos a hacer justamente ocupando identidades, ¿ok? Primero vamos a ocupar identidades para simplificarla. Bien, tengo un seno cúbico, ¿no? Y abajo tengo 1 menos coseno. Ese coseno sin cuadrado, la verdad es que sí causa un poco de conflicto. Bien, lo que se tendría que hacer aquí sería separar el seno cuadrado de x del seno de x, juntar dos senos. ¿Por qué hago esto? Porque seguramente, vean, yo siempre de hecho lo que aconsejo es, por ejemplo aquí como este es impar, sacar un seno porque ese puede ser mi derivada. Si ustedes revisan, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es seno prácticamente. Entonces eso ayuda muchísimo a justamente a ocuparlos. Por eso son más fáciles de convertir todos siempre a senos y cosenos, porque lo simplifica todo. Son muy simples y uno al otro su derivada es lo contrario, entonces eso ayuda mucho. Y en la parte de abajo, bueno, lo dejo igual, que sería 1 menos coseno de x. Bien, después de esto, por ejemplo, seno cuadrado, hay una identidad que es la identidad pitagórica, es básica, que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso es igual a 1, ¿ok? Si yo despejo de ahí el seno cuadrado, me va a quedar 1 menos coseno, y eso voy a hacer. Entonces me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x, ¿ok? Seno de x sobre 1 menos coseno de x. Repito, lo que hice fue de esta fórmula despejar el seno. Entonces este pasa restando y me quedaría seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, que fue lo que metí justamente aquí este por este. ¿Ok? Bien, ahora aquí viene el álgebra, les digo, porque justamente 1 menos coseno cuadrado de x, por ejemplo, estamos hablando de una diferencia de cuadrados. Entonces puede ser 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Ok? Y eso multiplicado por seno de x, y acá abajo tendría 1 menos coseno de x. Eso me permite justamente que se eliminen, como pueden ver, este con este, se eliminan, son iguales. Y entonces se simplifica y me quedaría 1 más coseno de x por seno de x. Y esto me va a servir perfectamente. Entonces eso lo voy a poner porque ya me sirve. Ahorita van a ver por qué. Integral de 1 más coseno de x por seno de x. Vean, si yo digo que u es 1 más coseno de x, la derivada de eso va a ser, vamos a checarlo para que vean, la derivada de coseno vamos a revisar en el formulario. Vean, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Eso es lo que voy a ocupar, ¿ok? Entonces en este caso la derivada de 1 es 0 y la derivada de coseno es menos seno de x, ¿ok? Y ese menos lo paso al otro lado. Menos db es igual a seno de x. Y hago mi sustitución. Entonces al hacer mi sustitución, vean, me va a quedar todo esto es v, ¿no? Que es 1 más coseno de x.
Y eso de allá va a ser menos dv. Lo pongo en paréntesis para que no se confundan. No están restando, o sea, sino es una multiplicación y tiene un signo menos, ¿ok? Saco ese menos, tengo v de v y hago la integral de eso, que es v a la n, que vendría siendo fácilmente v a la n más 1, que sería al cuadrado sobre 2 más c. O sea que me termina quedando menos, paréntesis, el v es 1 más coseno de x al cuadrado sobre 2 más la c. Y ahí está, así de fácil. Les digo, las identidades sí van a tomar un papel algo importante en este tema. En algunas, no en todas, como vieron, sino hay unas de cierto nivel que sí va a tomar un papel importante las identidades. Bien, la siguiente integral, seno cúbico de x, es una integral que se considera dentro de las de potencias, ¿ok? Hay como se clasifican en casos, y este es uno de los casos, que es para senos y cosenos impares. Cuando tienen senos y cosenos impares se va a seguir un procedimiento más o menos determinado, ¿ok? Cuando digo más o menos determinado, me refiero a que normalmente lo que vas a hacer cuando tienes ese tipo de integral es sacar uno de los senos, que en este caso tengo seno cuadrado de x y seno de x, ¿ok? Ese sería uno de los pasos, o sea, sacar una de las partes, o sea, una de las funciones trigonométricas, solamente una, y las otras se quedan aparte, ¿ok? ¿Eso qué me da de ventaja? Pues me da de ventaja que me queda seno coseno cuadrado. Entonces yo sé, por ejemplo, que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y sé que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí puedo hacer ese cambio. Y de hecho lo vamos a hacer. Al hacer este cambio, por identidad me va a quedar integral de... En este caso va a ser 1 menos coseno cuadrado de x. Y por el otro lado nada más me quedaría seno de x. ¿Ok? Entonces aquí nada más lo único que hice fue el cambio. ¿Por qué hago este cambio? Por lo siguiente. Porque v va a ser coseno de x. ¿Ok? Coseno de x. Si yo digo que v es coseno de x, ¿cuál es la derivada de v? Vamos a revisarlo. Y aquí estamos, la derivada de coseno es menos seno de v en este caso por derivada de v. Eso es lo que vamos a ocupar. Entonces me va a quedar menos seno de x. El menos no lo tengo, si se dan cuenta, aquí no está. Aquí está el menos, acá arriba no lo tengo. Entonces lo voy a pasar del otro lado. Menos dv es igual a seno de x. Y ahora sí ya puedo hacer mi sustitución. Y al hacer mi sustitución me va a quedar integral de, en este caso, 1 menos v cuadrada. ¿Ya vieron? 1 menos v cuadrada. Porque es coseno, o sea, no es coseno cuadrado, sino es coseno, es v, ¿no? Coseno de x. Y por el otro lado tendría menos dv, ¿ok? Y bien, ese menos lo puedo sacar y multiplicar por lo que está ahí a un lado y me va a quedar al revés, v cuadrada menos 1. O sea, multiplico el menos 1 por esto y ya me quedaría esto. Y esta es una integral directa, ¿no? O sea, las dos son integrales directas, se integran por separado porque es una resta. Entonces va a quedar v a la 3 sobre 3 menos la integral de menos 1 sería menos b más c. Y todas las v las voy a cambiar por cosenos, perdón. Sería coseno cúbico de x sobre 3 menos coseno de x y eso es más c, ¿ok? Y este sería mi resultado, ¿no? De la operación. Entonces esto es igual integrales trigonométricas, pero aquí ya nos metemos un poco a esto de potencias trigonométricas, o sea, cuando tienes potencias. Y repito, siempre que tengas seno, coseno, impar, o sea que tengas 3 elevado a la 3, a la 5, a la 7, ¿no? A la 9. Lo que vas a hacer es eso, vas a sacar uno de ellos y cada seno cuadrado o coseno cuadrado lo vas a cambiar con esta identidad, ¿ok? Y el funcionamiento siempre va a ser el mismo. O sea, en este caso la v era coseno y la derivada sería el seno prácticamente. Si fuera al revés, por ejemplo, hubiéramos tenido un coseno, la cosa se invierte, ahí la v tendría que ser justamente lo contrario, el seno, y la derivada va a ser el coseno, ¿ok? Pero es más o menos el mismo procedimiento. Bien, es algo similar a esta que es la integral 14.
coseno cúbico de x entre seno cuarta de x. Bien, aquí ya tengo dos funciones trigonométricas. Aquí yo no podría decir que el seno pueda ser la v porque tengo un problema. Arriba tengo coseno cúbico, ¿ok? Entonces es lo que yo les decía. Siempre que tienen como seno, coseno impar, van a sacar uno de esos. Y en ese caso está arriba. Y de hecho qué bueno que está arriba, porque si estuviera abajo pues es un problema, porque pues al ser la derivada no podría estar abajo. Entonces lo que voy a hacer aquí es justamente sacarlo. Y me va a quedar coseno cuadrado de x por coseno de x entre, en este caso, seno cuarto de x, ¿ok? ¿Para qué me va a servir esto? Porque lo que les digo, o sea, yo sé que, por ejemplo, coseno cuadrado de x se puede convertir en 1 menos seno cuadrado de x, ¿ok? O sea, lo voy a convertir todo a seno. Si yo ya tengo que mi derivada va a ser coseno, que es lo que pretendo, lo demás pues va a ser diferente. Entonces lo voy a cambiar. Y me va a quedar en este caso, voy a cambiar y me va a quedar, en lugar de coseno cuadrado, me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x entre el seno cuarta de x, ¿ok? Y ahora sí, ya puedo decir que v, ¿quién va a ser? Obviamente lo que está de más, que en este caso es seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x, ¿ok? Bien, aquí ya no hay nada que completar, o sea, aquí ya está listo, ya tengo el coseno de x y ya nada más es hacer la sustitución. Entonces, en este caso va a quedar integral de 1 menos b cuadrada sobre b cuarta y acá voy a tener mi derivada, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Porque se ve como muy raro, obviamente no hay una integral directa así, pero esto es una división. Y no sé si se acuerdan, por ahí en uno de los últimos ejercicios de la primera sesión, nos topamos justamente esto, o sea, nos topamos la situación en la cual yo les decía, puedes tener una multiplicación, una división. Creo que nos habíamos topado una multiplicación y tuvimos que hacerla previamente a hacer la integral. Entonces aquí va a ser más o menos lo mismo, voy a hacer la división. Si yo hago la división me va a quedar 1 entre b cuarta, porque es un monomio, polinomio entre monomio, entonces cada uno por separado. 1 entre b cuarta menos b cuadrada entre b cuarta, pues me va a quedar prácticamente 1 entre b cuadrada, ¿no? Se eliminan los 2b cuadradas con 2b cuadradas debajo y me quedaría más o menos algo así, ¿ok? Bien, y nada más hay que hacer las integrales por separado, y esto justamente es lo que vimos la primera sesión. Entonces aquí tengo que subirlo como b a la menos 4 menos b a la menos 2 de b, ¿ok? Tengo que hacer esto. Una vez hecho esto ya puedo hacer la integral, porque no puedo hacerlo así directamente como estaba, ¿ok? Entonces lo voy a hacer, ahora sí, mi integración, que me va a quedar justamente b a la menos 3 sobre menos 3, lo básico, ¿no? Le sumo 1, menos 3 entre menos 3, menos b a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Más c. Y entonces me va a quedar menos 1 entre b a la 3, menos por menos, más 1 entre b a la 1 más c. Y hago el cambio en este caso. Sé que b es seno, entonces en este caso me va a quedar menos 1 entre seno cúbico de x más 1 entre seno de x más c. Y ahí está, ¿ok? Ese sería mi resultado. Entonces es más o menos, esa es la idea, ¿no? Ese es el otro tipo de integral que nos vamos a estar topando y son de potencias, ¿no? Las primeras fue sustitución directa, tal cual las mismas funciones trigonométricas eran v's y me quedaban fáciles, o sea, directas. El segundo tipo fue integral directa de trigonométrica, pero la v era el argumento de la función trigonométrica, ¿no? Y tenemos que completar. Y aquí ya nos metimos con identidades, ¿no? Bueno, en el siguiente fue identidades, perdón, el tercero fue identidades, meternos con identidades y simplificar. Y aquí ya estamos en potencias, ¿ok? Son todos los tipos de funciones trigonométricas que nos podemos topar. Todo ese tipo de integrales, cuatro tipos de integrales, nos los podemos topar y los tenemos que analizar, ¿no? Por eso mucho se les hace complicado cálculo en general, porque si es mucha información, es todo lo que has visto antes en preparatoria, todo aplicado justamente a ciertos temas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer otra. Bien, en esta integral tenemos tangente cúbica de 5x, ¿ok? Es otro caso de potencias, pero ahora de tangentes. Pueden ser tangentes o cotangentes. Y en este caso son impares, o sea, pueden ser tanto pares o impares. Bien, ¿qué pasa con esto? Bien, lo primero que hay que hacer aquí es lo siguiente. Hay que cambiar tangente
cúbica por tangente cuadrada de 5x por tangente de 5x. ¿Por qué las separamos así? Siempre separarlas así es una ventaja, como lo hicimos en lo anterior, porque hay identidades pitagóricas. En este caso, tangente cuadrada de x en general es secante cuadrada de x menos 1, ¿ok? Y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a ocupar. Entonces lo voy a cambiar y me va a quedar integral. En lugar de tangente cuadrada voy a poner secante cuadrada de x. Bueno, en este caso es 5x, hay que ponerlo como está acá, ¿no? O sea, acá tengo 5x, acá tiene que ser también 5x menos 1 por tangente de 5x de x. Ok, ahí está. Bien. Y después, aquí voy a poder hacer algo que es juntar esto. ¿Ok? ¿Cómo que juntarlo? Que bueno, de hecho, más que juntarlo, por ejemplo, aquí sí... es que sí hay que juntarlo porque justamente al multiplicarlo, vean lo que va a pasar. Me va a quedar un tangente de 5x por secante cuadrada igual de 5x. Vamos a ponerlo correctamente, si no se ve muy feo. Secante cuadrada de 5x. Y es menos tangente de 5x, ¿no? Al multiplicar por 1 quedaría así. Bien. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque vean, si yo lo dejara así, si yo dijera, la v es secante de x, la derivada de eso es secante de x tangente de x. O sea, el tangente sí lo tengo, pero me falta un secante y eso no lo puedo completar. Entonces, al hacerlo de esta forma, que es lo que acabamos de hacer, lo que genero sí es algo que me va a servir. Para empezar, esta integral, o sea, aquí se pueden integrar estas dos por separado. Esta es una integral y esta es otra integral porque se están restando, ¿ok? Las puedo integrar por separado. Y de hecho, la de tangente de 5x sí hay una integral directa de eso, ¿ok? Y de la otra, la de la derecha, de hecho aquí vamos a separarlas de una vez. Vamos a hacer integral de tangente de 5x, secante cuadrada de 5x, menos la integral de tangente de 5x de x. Ok, vamos a ponerle a cada uno, por cierto, su de x. Van a ser dos integrales. Bien, en la primera, justamente, hay algo muy importante. Si ustedes checan el formulario, v es tangente de 5x. Pues resulta que la derivada de eso es secante cuadrada de 5x de x. Bueno, sería, en este caso sí sería por 5, ¿no? Porque la derivada de 5x pues es 5. Entonces tendré que poner aquí al delante. Voy a poner ahí un 5, ¿ok? Bien, entonces, si se dan cuenta está completa. O sea, tengo secante cuadrada y secante cuadrada. Justamente lo que necesitaba. Entonces puedo hacer sustitución. Va a ser integral de, en este caso, v, ¿no? Por 5. Bueno, aquí más bien no hemos hecho esto. Espérense, ya me estoy brincando y no tengo el 5. El 5 ese no lo tengo. Entonces es dv sobre 5 es igual a secante cuadrada de 5x de x. Ahora sí ya puedo hacer mi sustitución, ¿no? Porque si no ese 5 está sobrando. Entonces, ahí está. Sería integral de v, ¿no? Por, en ese caso, derivada de v sobre 5. ¿Ok? Y esa integral ya sé hacerla, es muy simple, ¿no? Bueno, para empezar puedo sacar el 1/5 de integral de v y ahora sí me quedaría 1/5 de v a la 2 sobre 2. O sea, que quedaría v cuadrada sobre 10, ¿no? Que terminaría siendo, para este caso, tangente, v es tangente cuadrada de 5x sobre 10, ¿ok? Y este va a ser mi resultado, ¿ok? Este de acá va a ser mi resultado ya. Una parte de mi resultado porque me falta la integral. Bien, hay que checar la integral de tangente, ¿no? Por si tenemos duda, vamos a revisarlo en el formulario. Bien, aquí está. La integral de tangente ya la hemos ocupado hace rato. Puede ser menos logaritmo de coseno de v o logaritmo de secante de v. Cualquiera de las dos, voy a ocupar la segunda. Entonces aquí me va a quedar menos logaritmo natural de secante de v, ¿ok? Más c. Y entonces aquí me quedaría menos logaritmo natural de secante de v, que en este caso, bueno, de secante de 5x más bien ya, aquí en este caso. Bueno, esperen, sí es cierto, no hemos hecho algo muy importante. Todos me estaban diciendo que sí, ¿no? Nadie me dijo que no estaba mal esto. ¿Por qué está? Bueno, no es que esté mal, pero sí hay algo que no estamos haciendo bien. Que tengo 5x, ¿no? Entonces no lo puedo hacer tan directo. La v en este caso de esta integral sería 5x.
y la derivada de eso sería 5 de x, y el 5 no lo tengo que completar. Entonces va a ser dv sobre 5 es igual a dx, ¿no? Eso sería lo correcto. Entonces ahora sí, me va a quedar menos integral de tangente dv por dv sobre 5, ¿ok? Y entonces me va a quedar menos un quinto de la integral de tangente de v. O sea, menos un quinto de tangente de v, que vendría siendo, ahora sí, logaritmo natural de secante de v más c. O sea, menos un quinto del logaritmo natural de secante de 5x. Ahí está, más c. ¿Okay? Mi resultado en este caso pues va a ser todo esto, no va a ser esto completo, sí, todo esto, ¿ok? Eso sería mi resultado, ¿vale? Bien, entonces repito, ese es otro caso de potencias, ¿no? Hay variaciones, estos casos ya son un poco pues más elaborados, más entretenidos en cuanto a que hay que buscarle, ¿no? Repito, hay unas como técnicas muy específicas. Ya les dije las del seno y coseno. Aquí en esto pues es igual, hay que separar siempre uno. Intentar buscar la clave, creo que está en tratar de buscar cuál es la derivada de cuál y tratar de tener esa derivada. Y lo demás cambiarlo a lo contrario, a lo que pues originalmente es la b, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Pero es práctica, es hacer tantas integrales como sean posibles, precisamente para que, si lo que me importa es sacar adelante mi examen, pues tenga justamente las herramientas o que se repitan, ¿no? Incluso, porque a veces se pueden repetir, ¿no? Bien, siguiente integral, cotangente cuarta de 2x, ¿no? Para este caso vamos a ocupar separar igual. Es lo que les digo, eso va a ser muy útil siempre separar en pares. Ahora el tema es que aquí, por ejemplo, separo en pares y me quedan dos pares, ¿no? Por ejemplo, cuando eran 3, pues me quedaba una que puede ser la derivada. Al hacer esto, pues tengo 2 cotangente cuadrada. La cotangente cuadrada, ¿qué es igual? Bueno, pues la cotangente cuadrada de x es cosecante cuadrada de x menos 1. Se parece mucho a la anterior, a la de secante con tangente. De hecho son iguales, ¿no? Y bueno, si lo cambio, ¿ganaré algo? Pues bueno, primero vamos a cambiarlo y sería integral de cosecante cuadrada de x menos 1 por cotangente cuadrada de 2x. Perdón, estoy guiándome con la identidad, pero pues si aquí tengo... que sí puede pasar eso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sería, dijimos, cosecante cuadrada de 2x, se mantiene el 2x, menos 1 por cotangente cuadrada de 2x. Y de hecho vamos a borrar ahorita mejor porque si ya me estorbo ahí. Sería dx. Bien, ¿por qué hice esto? Porque si ustedes... Bueno, primero vamos a ver justamente las derivadas para que vean algo. Y de una vez las integrales, ¿no? Bien, aquí es lo que quiero que vean, es esto. Vean cómo la derivada de cotangentes, de las cotangentes, son cosecantes cuadradas. Y yo ya tengo mi cosecante cuadrada, ¿ok? Eso es una ventaja. Por otro lado, hablando de las integrales, por ejemplo, tengo integral de cosecante cuadrada, me podría servir. De cotangente cuadrada me parece que no tengo. No, tengo de cotangente, pero no de cotangente cuadrada. Ahorita vamos a ver justamente qué vamos a hacer con eso. Bien, entonces ya regresando, pues lo que vamos a hacer es multiplicarla, ¿no? Porque justamente para que se separe, ¿no? Entonces me va a quedar integral de cotangente cuadrada de 2x, cosecante cuadrada de 2x, se multiplicó, y luego es menos un cotangente cuadrada de 2x, de x, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo dos integrales que puedo pues, tener así por separado. Bien, cotangente cuadrada no tiene integral directa, aunque, bueno, lo de la derecha sí me va a servir así como está, pero lo de la izquierda, perdón, pero lo de la derecha sí lo voy a cambiar. Y de hecho, pues ya sé cuál es la identidad. Y vamos a hacerlo. Entonces me va a quedar integral de cotangente cuadrada de 2x, cosecante cuadrada de 2x, menos, aquí se va a convertir en este caso, cotangente cuadrada equivale a cosecante cuadrada de 2x, en este caso, menos 1 por dx. Ok, ahí está. Entonces me termina quedando integral de cotangente cuadrada de 2x
cosecante cuadrada de 2x menos cosecante cuadrada de 2x menos por menos más 1 de x. Ahí está. Bien, la primera sí la voy a poder hacer de la siguiente forma. Yo voy a decir que v es, que en ese caso sería cotangente de 2x. La derivada de esto, tal cual, sería menos cosecante cuadrada de 2x, de acuerdo al formulario, por la derivada de 2x, que vendría siendo 2 en mi diferencial, ¿no? De x. Y ahí lo tengo, ya vieron, menos y el 2, pero entonces me va a quedar dv es igual a menos 2, aquí abajo dividiendo, y cosecante cuadrada de 2x de x, ¿ok? Y bien, ya lo sustituyo, entonces me va a quedar integral de v es cotangente cuadrada, entonces me va a quedar v cuadrada, ¿no? Por dv sobre menos 2. Eso es lo que me va a quedar haciendo la sustitución. Y entonces ya puedo hacer aquí directo esto y me va a quedar menos 1/2 de este, ¿no? Y v al cuadrado pues me va a quedar v a la 3 sobre 3, ¿no? Y me va a quedar menos v a la 3 sobre 6. O sea, menos v, que vendría siendo cotangente cúbica de 2x sobre 6. Y ahí estaría, por ejemplo, mi primer resultado. Bien, ¿qué pasa con la integral de cosecante cuadrada? Pues que ya está como tal, ya existe. Vean, vamos a revisarla. Vean, aquí está, ¿no? La fórmula 12. La integral de cosecante cuadrada es menos cotangente. Y así la puedo ocupar tal cual. Vamos a hacerlo. Bien, entonces voy a poner el menos integral de cosecante cuadrada de 2x de x, ¿no? El tema es que la v en este caso es 2x. El argumento, hay que completar eso. dv vendría siendo 2 dx. Entonces dv sobre 2 es igual a dx. Entonces me va a quedar menos integral de cosecante cuadrada de v, ya es v, por dv sobre 2, ¿no? Que vendría siendo menos 1/2 de la integral de cosecante cuadrada de v por dv. Que ya vimos que es menos cotangente. Entonces me va a quedar más por menos más 1/2 de cotangente de v, pero ya sabemos que v es 2x, ¿no? Y bueno, esa es parte del resultado. Y lo que sigue sería la integral de 1 con respecto a x, pues vendría siendo x, ¿no? O sea, eso es, pues, está muy fácil, es x más c. Que repito, por si alguien tiene dudas, la integral, me falta la integral de esto. Entonces es la integral de 1 de x. ¿Cuál es la integral de 1 de x? Pues nada más es agregarle la x, ¿no? Digo, lo aclaro por si a lo mejor lo hice muy rápido y todo, pero para que quedara claro, ¿ok? Bien, perfecto. Bien, pues así concluye esta sesión número 2 de cálculo integral, que en este caso nos enfocamos en puras integrales trigonométricas. Es muy importante esta parte, como todo, ¿no? Pero el día de hoy es importante porque en los métodos de integración nos vamos a topar con este tipo de integrales, ¿no? Entonces es importante que te las tengamos claras. Y como vieron, esto se va acumulando, ¿no? Lo de la clase pasada se acumuló y lo terminamos ocupando en esta. Y cada sesión vamos a seguir ocupando lo anterior y lo anterior. Aquí nunca dejamos de ocupar todo lo que veamos, ¿no? La verdad es que nunca hay un punto en donde dejemos de ocupar las cosas que nos enseñan. Hay partes de las mates donde sí a lo mejor hay cosas que vemos y ya no volvemos a ocupar, pero aquí en cálculo integral específicamente no. De hecho, estamos ocupando incluso cálculo diferencial. No me estoy deteniendo mucho en eso, estoy asumiendo que saben algo de cálculo diferencial. Aparte es muy básico lo que necesitamos, ¿no? Pero con eso justamente vamos a ir avanzando con los siguientes temas, ¿ok? Todo tiene un orden, todo tiene un porqué, entonces es importante que tengas claro esto para la siguiente sesión, ¿ok? Pues bueno, te agradezco tu atención, te agradezco tu tiempo y nos vemos en la siguiente sesión.